según lo anunciado, para hacer la introducción a la novena de Navidad. Pero antes de iniciar este proceso de hablar de la novena de Navidad un poquito, me encuentro con Vanessa Ferrerosa. Gracias, Vane, por estar con nosotros en esta tarde. Un Mucho gusto. gusto poder participar contigo. Con Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús desde España, y con el Padre Pietro Magliosi, pues ya de casa. Gracias, Padre Pietro, desde Roma, ¿verdad? ¿Está en Roma? Sí, Roma. Gracias, muchas gracias. Gracias, Padre Pietro, por estar con nosotros. Y pues el día de hoy, antes de iniciar todo nuestro coloquio, me gustaría preguntarle un poquito a Vanessa, que nos cuente, por favor, el estatus que guarda el voluntariado en Divina Voluntad, en la Divina Voluntad, de todos los avances, para que las personas puedan ya empezar a disfrutar de estos avances. Muchísimas gracias, Vanessa. Te escucho. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de las estadísticas. Al momento tenemos 1.143 personas inscritas en el voluntariado, distribuidas en 35 países, donde los más representativos en su orden son México, Colombia y Estados Unidos. En cuanto a nivel de conocimiento en Divina Voluntad, sigue siendo el nivel básico y el medio los que más predominan, de acuerdo a lo que las personas han manifestado. Tenemos al momento 147 personas postuladas para las diferentes secciones para colaborar en el voluntariado, distribuidas en 21 países, en su orden México, Colombia y Estados Unidos. Hemos entrevistado hasta la fecha 15 personas, donde algunas de ellas ya se han vinculado y pertenecen al equipo de comunicaciones, a las cuales también queremos nuevamente agradecer su esfuerzo, dedicación y colaboración. Las personas son Felipe Franco de Bogotá, quien se ha encargado de hacer el diseño de la APP, tanto para iOS como para Android, de la cual ahorita vamos a hablar. Está el señor Roberto Lule de México, quien hizo inicialmente el diseño de la página web. Está Mirta Badel de Estados Unidos, quien se encarga de selección, redacción y elaboración de contenido. Tenemos la señora Gabriela Fonseca, que es una persona que recién se ha unido al equipo. Ella es de México, está realizando la transcripción de los videos de los programas que se han estado haciendo de obstáculos, y ella hace producción de los textos, edición y corrección de estilo de los mismos. Tenemos a la señora Blanca Iris Correa de Medellín. Ella es quien elabora el contenido para el Evangelio en Divina Voluntad, de la cual ya tenemos también una página que se ha estado compartiendo en el canal de Telegram. Y el señor Hugo Mendoza de Canadá, quien nos está colaborando con la selección de plataformas y recursos tecnológicos para la transmisión de los programas. Ya tenemos también la página del voluntariado, que ya también hablaremos sobre esto, y la aplicación del voluntariado en Divina Voluntad está con el nombre de Cenáculo Universal, ya disponible para descarga en iOS, para teléfonos iPhone, para tablets y para todo Mac. Eso es como a grandes rasgos el tema en cómo vamos en cuanto a estadísticas. Todavía se pueden seguir registrando, ¿verdad, Vanessa? Las personas que se Claro que quieran sí. registrar. Sí, todavía se pueden seguir registrando, no hay ningún inconveniente, se pueden seguir postulando también para colaborar en diferentes secciones también. A ver, Vanessa, para poder entrar a la página web es nada más www.voluntariadodivinavoluntad.org, ¿verdad? .org, Así es. exactamente. .org. Y el Y para entrar correo a la es, app, ¿desde dónde se entra a la app? se entra desde iOS en el App Store para iPhones, en el App Store, allí se Muy bien. encuentran, le dan en buscar Cenáculo Universal con el nombre de Cenáculo Universal y allí Universal. lo pueden descargar. Perfecto, perfecto. A través de App Store o de Android, ¿ok? Para Android, en estos momentos se está haciendo una corrección porque hubo un problema con la reproducción de los videos, pero ya creo que es cuestión de un día en que se pueda corregir, pero ya para Android está prácticamente también lista. Perfecto, lo cual me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿Quieres decir algo más a las personas del voluntariado? ¿Quieres decirles algo más? En la aplicación van a poder encontrar todas las horas de la Pasión de nuestro Señor, todos los programas que se han realizado hasta el momento de las horas de la Pasión, y van a encontrar también los videos de la novena de Navidad.
las 9 meditaciones que ya se han realizado en torno a la novena de Navidad. Allí lo van a poder encontrar. Y cualquier cosa también, yo soy disponible en el correo del voluntariado, es info@voluntariadodivinavoluntad.org. Allí también puedo solucionarles inquietudes o algún problema que tengan para ingresar al canal del voluntariado, allí también lo podemos resolver. Y también es importante decir que no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Cualquier No tiene persona ningún puede costo. entrar. Cualquier persona puede entrar. Todos Y pueden, nosotros tenemos lo de todos voluntariado. pueden. Los videos de voluntariado están en Mundo Católico Films. Te cuesta 20 pesos, pero es un costo simbólico, simplemente porque se tiene que pagar la plataforma. Entonces se entra y se paga la plataforma, cuesta 20 pesos, pero tú lo puedes tener un mes por 20 pesos. Todo lo que quieras por 20 pesos. ¿No? Y bajar lo que Así tú es. quieras. De todas maneras, si hay alguna contradisposición al respecto, pues ya lo subimos todo a lo mejor al voluntariado. Tal cual, Así es. Jesús. Ya, pero ya si quiere lo podríamos ver, pero pues que sepan que todo lo que es del Cenáculo Universal del Corazón de Jesús está en gratuito, y también en todo lo que puedan, se va a empezar a subir sobre Divina Voluntad, que va a ser para tu disposición, lo vas a poder tener en todo momento. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por, por habernos informado. Y ahora lo que vamos a tener el día de hoy es a Jesús Ausocúa y al padre Magliosi, que nos van a hablar un poquito de esta teología pastoral de la Divina Voluntad, que es algo, pues desde luego novedoso e interesantísimo, para poder tratar, desde luego, para todos los que nos ven y nos escuchan, ya que a veces pues la divina voluntad resulta difícil en su comprensión, pero mucho más en su aplicación. A veces nos cuesta mucho trabajo, pero yo creo que con lo que nos va a explicar el padre Pietro, pues esto se nos va a facilitar. Y desde luego hablaremos al final de la novena de la divina voluntad, que ya está publicada aquí en este canal. Está también publicada, está también en el cenáculo, ¿verdad, Jesús? A ver, se le durmió su página. A Jesús se le durmió. Se le durmió la página. A ver, Jesús, es que se le congeló un poquito. A ver, ¿lo escuchamos? Escucha, No lo escuchamos. lo escuchamos. Va a tener que salir y entrar. Es que hemos estado, de verdad, con unos problemas de audio, pero llevamos ya días enteros, la semana entera, sufriendo estos problemas de audio. Pues bueno, mientras vemos a Jesús, para que sepan que la novena de Navidad está ya disponible aquí en este canal, en videos. Ustedes ya la pueden ver. Se llama Novena de Navidad, primer día, ¿no? Entonces, para que escuchen el primer día hasta el noveno día, y está hecha como la pide Jesús a Luisa, en un templo, está hecho ante el Santísimo Sacramento del altar y con un sacerdote. Y hay unos comentarios que hace el doctor Tomasini, así que yo no sé si podemos empezar, a ver si ya está aquí con nosotros. Sí. ¿Me escucha? Ahora sí, 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 te quería yo preguntar si también la novena está en el cenáculo, ¿verdad que está en el cenáculo? En la página del sí, está en el cenáculo. cenáculo. También. Sí. Muy Sí. bien. En el cenáculo universal al corazón de Jesús, ahí van a encontrar también la novena y la pueden escuchar por YouTube, en los dos casos, tanto en el mundo católico como en el cenáculo. Pues bien, vamos a empezar. Jesús, usted díganos, para que pueda dialogar con el padre Pietro sobre esta teología pastoral de la divina voluntad. ¿Qué nos puede decir? Y lo escuchamos. Bueno, pues es muy importante poner de manifiesto que en coherencia con lo que nos venía diciendo el doctor Tomasini, que a veces a la hora de comunicar, pues hay vocablos del idioma español de España al idioma español de allá de los pueblos hermanos, ¿verdad? Que son conceptos diferentes. Nosotros, la vocación del voluntariado universal, de la divina voluntad, lo que ha tendido desde el principio es a centrarnos en potenciar a cualquier persona que tenga interés en profundizar en el conocimiento de la divina voluntad. Todos los programas que se han venido haciendo desde el Mundo Católico, desde la página del canal del doctor Tomasini, del propio cenáculo,
por supuesto que están abiertos y deben estar abiertos y seguirán abiertos a todo el mundo. Sin embargo, y esto es importante poner de relieve, los esfuerzos que hace el voluntariado es para, digamos, empezar a mostrar más intensidad en aquellas personas más comprometidas. ¿Qué queremos decir con compromiso? El compromiso es querer evolucionar en la praxis, en esa teología pastoral de lo que vamos a hablar al Padre Pietro, es decir, de la experimentación, del paso del conocimiento a la experimentación, a la vida en la divina voluntad, ¿verdad? Para lo cual vamos a hacer un programa de retiros, ya está hablado con el doctor Tomasini y con el Padre Pietro, en el que en esos retiros van a ser privados. Del mismo modo que se hacen retiros, el doctor y algunos de ustedes también habrán asistido, y son retiros para las personas que se inscriben en los retiros. En el voluntariado vamos a hacer cada semana, a partir de la semana próxima que venga el doctor Tomasini, entre el doctor Tomasini y el Padre Pietro, cada uno en su vertiente, vamos a empezar a hacer prácticamente cada semana al menos un retiro privado, que solamente va a ser de utilización para las personas que asistan y que después se va a subir a Mundo Católico Films, para aquel que quiera poderlo visualizar. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende con esto concentrar nuestros esfuerzos, además de esa difusión que hacemos en abierto para todo el mundo desde los 3 canales. También queremos potenciar, darle más énfasis a esas personas más comprometidas, que son aquellas que están queriendo experimentar. El Padre Pietro está finalizando ahora un tercer ejemplar, me decía ayer, estará próximamente, ya lo podremos disponer, sobre teología pastoral. Es decir, sobre vivir, pasar del conocimiento a la experiencia en la divina voluntad. Y vamos a comenzar por potenciar el conocimiento de nosotros mismos, como dice el Señor, a Luisa Picarreta, que dice el Señor que es el mayor don que nos puede dar, conocernos a nosotros mismos. Con el doctor Tomasini hemos iniciado esos 2 programas, como bien decía usted, en abierto para todas las personas, referentes a los obstáculos. Ahora conocemos cuáles son los obstáculos, pero ahora lo que vamos a abordar es cómo poder llevar a la práctica el combatir esos obstáculos. Indudablemente pasa todo por estar siempre en unidad con el Señor. Él se va a ocupar, pero también nosotros tenemos que hacer algo que se llama un acto de introversión en nosotros mismos. Entonces, tenemos en este momento el voluntariado, como decía la señora Ferrerosa, pues 3 niveles de personas que han manifestado un conocimiento. El Padre Pietro ha preparado una obra que pronto verá la luz, ahora nos lo explicará él, en el que está tratando a las personas, digamos, que tienen el conocimiento básico de cómo empezar a combatir esos obstáculos de los que nos hablaba el doctor Tomasini en el libro del cielo y muchos más que hay, y que se encuentra fundamentalmente a partir del propio subconsciente nuestro. Entonces se trata de ayudar, de ser un apoyo a esas personas que tienen muchas dificultades en dar ese paso a experimentar el conocimiento que ya tienen. El doctor Tomasini, indudablemente, por el conocimiento que tiene también, pues va a abordar también ya para aquellas personas que tienen un conocimiento superior, ¿de acuerdo? No obstante, esto no significa que no puedan asistir cualquier persona, tanto los retiros que imparte el Padre Pietro como los que imparte el doctor Tomasini, que duda cabe que pueden acceder cualquiera de ustedes y que lo haremos saber por el canal de Telegram, y que vamos a hacerlo a través del canal de Zoom con un masivo de 100 participantes. Entonces, a la vista de cuál sea el grado de implicación de las personas, podremos entonces ya ir a hacer una contratación de un volumen superior de asistencia de 200, 300 y hasta 400 personas. Pero iniciaremos con un básico de 100 personas. Entonces, finalmente el objetivo es dar ese último paso de que después de conocer
que cada vez, gracias a Dios, más personas que conocen la existencia de la divina voluntad, demos ya ese paso definitivo a pasar de ese conocimiento a la experiencia. Y en eso es lo que el voluntariado se va a concentrar. Y todos los esfuerzos se están llevando a cabo con estos medios que acaba de decir la señora Ferrerosa, la página web, la app, también el Evangelio. Se trata de empezar a trabajar firmemente, apoyando a esas personas que tienen la disposición necesaria para poner todo lo que el Señor pide y poderles ayudar en la medida de lo posible a que den ese paso de la experiencia, combatiendo los obstáculos que todos tenemos. Así que dicho esto, pues yo le pregunto al Padre Pietro, primero por ese manual que está haciendo él, ese tomo 3 que me decía ayer, por si él nos quiere ya anunciar algo al respecto. Padre, cuando usted quiera. Muchas gracias. Sí. Okay. Puedo mostrarlo. O sea, lo contenido lo veremos en el retiro. Por el momento, esta es la etapa. Divina Voluntad, volumen 3, pastoral, preparatoria para poner en práctica la vida en la Divina Voluntad. Entonces, es la pastoral. ¿Qué significa la pastoral? Significa práctica de la Divina Voluntad. Sabemos todos que los conocimientos son la cosa más importante en la Divina Voluntad. Más conocimiento tengo, más gracias y bienes recibo de Dios y más avanzo en la Divina Voluntad. Entonces, los conocimientos son la cosa principal. Y la disposición, también la intención, ven Divina Voluntad en mi vida, en cada momento de mi vida. Esto también aumenta aún más la gracia y la capacidad de crecer en la Divina Voluntad. Pero, como el doctor Tomasini llama los obstáculos, que él dice 14, yo veo al menos 4.000 obstáculos. Prácticamente. Yo también veo 4.000, padre, voy soy de su equipo. Sí. Ojalá fueran 14. O sea, son las falsas percepciones, yo la llamo así, las falsas percepciones, que son a partir de Adán y Eva, que era la falsa percepción del fruto, y así nosotros hoy tenemos muchas más falsas percepciones porque se han acumulado las ideologías, los ídolos, una marea de falsas percepciones. Entonces, cada falsa percepción puede hacernos desviar de esto, crecer en la Divina Voluntad. Entonces, en este libro se muestran tanta falsa percepción, las enfermedades mentales, las actitudes, la personalidad, son miles y miles la falsa percepción. Entonces, divido este libro en primero una introducción para motivar la pastoral, porque alguien puede decir, no, la Divina Voluntad basta por sí misma y no necesitamos ninguna pastoral. Y yo demuestro por qué necesitamos la pastoral, como siempre, porque estamos todavía en la fase de la redención, y en la redención sirve la pastoral. ¿Cuándo estaremos? En la fase de la santificación, donde habrá este reino de la Divina Voluntad. Ya, naturalmente, basta la Divina Voluntad y botamos al mar la pastoral. Entonces, una introducción para motivar el tema de la pastoral, y después, capítulo 1, la pastoral, la vida espiritual. Entonces veo cómo hacer los giros prácticamente, porque alguien puede decir, lo hago un día y después lo hago una semana y después me aburro. A veces cada vez la misma cosa. Hay mucha gente hoy no es capaz de la misma cosa por 30 días o por 30 años. Se aburre de hacer la misma cosa. Entonces muestro una manera de hacer los giros sin aburrirse. Muestro cómo se hace una meditación en la Divina Voluntad, cómo se hace una oración en la Divina Voluntad, cómo se hacen las varias devociones, el rosario, etcétera, en la Divina Voluntad, cómo se hace la devoción a María, cómo se hace la reparación. Aquí están los cenáculos de reparación. ¿Qué significa reparar? ¿Cómo se hace una reparación? La penitencia en la Divina Voluntad. ¿Cómo se lee la palabra de Dios en la Divina Voluntad? No la puede leer de tanta forma. ¿Cómo se reciben los sacramentos en la Divina Voluntad? ¿Cómo se entra en una iglesia en la Divina Voluntad? Esto es interesantísimo, este párrafo. Son 20 páginas. Que tú entras en una iglesia y normalmente entra como en un lugar cualquiera, un lugar sagrado, pero
non ve la divina volontà in esta iglesia. En cambio, yo enseño a encontrarse con la divina voluntad dentro de una iglesia. En cada símbolo de la iglesia hay divina voluntad que te está hablando, que te está ayudando. O cómo vivir una misa, una Eucaristía del comienzo al final, cada momento de la misa es recibir divina voluntad. Entonces, eso también todo lo explico de manera que uno, cada evento de su vida espiritual lo transforma en un evento de vida de divina voluntad. Después paso al capítulo segundo, donde hablo de la vida diaria. Y aquí no solo vivir la vida, la divina voluntad en la vida espiritual, también en los actos espirituales, también en la vida activa diaria. Entonces, momento por momento de cuando tú despiertas, te lava, te viste, hace desayuno, va a trabajar, hace una espera en una ventanilla, está en el tráfico, pasa. Después un acto de caridad hecho en divina voluntad, o una visita a los enfermos, o mientras estoy estudiando, mientras estoy escribiendo, cómo hacerlo en la divina voluntad, mientras estoy mirando la televisión, o el internet, o el metaverso en la divina voluntad, o el deporte, el movimiento en la divina voluntad, mientras estoy corriendo o haciendo jogging, hacerlo en la divina voluntad, cómo me relaciono con la política en la divina voluntad, todo, cómo me relaciono con la persona agresiva o la persona antipática en la divina voluntad. O sea, todo lo que pasa, incluso la sexualidad y el cuerpo en la divina voluntad. Entonces, esto como hacer entrar la divina voluntad en todo el evento de la vida que uno se olvida. Sí, se olvida de la divina voluntad, estoy haciendo otra cosa, estoy estudiando, no que entra, cambio no. Y el último capítulo, el tercero, es sobre el sufrimiento. Toda la forma de sufrimiento, que son los traumas, las pérdidas, las emociones triste, rabia, angustia, etc. La falsa percepción, los límites del envejecimiento o de la disabilidad, la dependencia, los vicios dependencia, lo apego, las adicciones. ¿Qué hacer con la divina voluntad? ¿Cómo la divina voluntad me puede ayudar en todo el sufrimiento de la vida? ¿Cómo la muerte o el duelo, cómo enfrentar la muerte en la divina voluntad? ¿Cómo vivir un rencor en la divina voluntad? Normalmente uno un rencor lo vive como rencor. Alguien me ha herido y yo siento esta rabia contra esta persona que me hizo un daño. En cambio, no, todo puede transformarse en experiencias de divina voluntad. Una cesantía en la divina voluntad, la soledad en la divina voluntad, la depresión, cuántas cosas. O hay personas que son narcisistas, son perversos. ¿Qué hacer con personas? Combates pensaciones. Ya no le entendemos, padre. Va a tener que salir y entrar, padre. Padre, va a tener que salir y entrar porque ahora sí no le entendimos nada. Salga y entre. Sí, puede ser que hasta que pudimos aguantar, aguantamos, pero ya. Qué interesante todo lo que nos está diciendo el padre. Yo creo que podemos disfrutar todo. Es que él es exhaustivísimo. La verdad, desde que conocimos al padre, yo por lo menos desde que lo conocí sabía que él iba a ir hasta las últimas consecuencias en la divina voluntad y que nos iba a hacer entender todo. Bueno, muy bien, ahora sí, lo escuchamos, padre. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Estaba hablando hasta del sufrimiento en la divina voluntad. Sí, entonces el sufrimiento era algunas formas de sufrimiento, como mirarla desde el punto de vista de la divina voluntad. Y terminaba con una síntesis de lo que dijo el doctor Salvador Tomasini cuando hablaba de un camino práctico para entrar en el reino de la divina voluntad, o sea, cómo transformarlo en un camino. No es solo un superar obstáculos, también es un camino, o sea, el camino clásico. Esto es el camino clásico en 30 pasos. Yo he dividido 30 pasos de lo que decía el doctor Tomasini. 30 pasos, eso es el camino, y si uno en este camino encuentra un obstáculo de lo que hemos dicho, prácticamente hay herramienta práctica. No es un libro de teoría. La teoría es otra cosa. La teoría es, como la llamamos, la teología dogmática, de que habla el doctor Tomasini. Necesita castidad, tiene que tener castidad. Necesita constancia, perseverancia. O sea, esto es
el objetivo de la teoría. Necesita atención continua. Yo no hablo de eso, hablo cómo llego a la atención continua, cómo llego a la constancia, cómo llego a la buena disposición, a la actitud correcta. O sea, todo métodos para ayudar a la persona que le cuesta esto. Si no le cuesta, mejor. No ya no va a tener que leer eso. Ojalá. Pero yo digo, ¿cuántas personas basta que conocen y automáticamente entran en el problema sin falsas percepciones? ¿Cuántas son? Yo, por lo que conozco, sé que son pocas. Ayer tuve una bellísima experiencia. En Roma me invitaron a un cenáculo de Divina Voluntad, romano, en italiano, y vi por primera vez la Divina Voluntad en italiano. Hacían un rosario y después una persona que explicaba y veía que el nivel era básico, más básico. Entonces, para la explicación y para la persona que eran presentes. Entonces, se ve cómo esta divina voluntad queda a un nivel básico. Estas son personas que ya desde años están haciendo divina voluntad. Entonces, necesita alguien que rompe obstáculos y hace avanzar. Entonces, creo que este libro puede ayudar mucho a romper obstáculos. Y hoy otra buena sorpresa, escuchando Radio María de Italia, que ustedes saben es la madre de toda la Radio María de todo el mundo. El padre Livio, que es el fundador de Radio María en el mundo, realmente se puso a hablar de Luisa Picarreta. Interesante, primera vez que lo escucho hablar de Luisa Picarreta, diciendo que Luisa explica lo que está diciendo la Virgen María en las varias revelaciones privadas de Medjugorje y de Fátima, porque Luisa habla de este reino de la divina voluntad, o sea, del futuro, venga tu reino en la tierra como en el cielo. Entonces, ella como es la que mejor explica lo que nos espera, este reino, y nos da mucha esperanza. Esto me dio gusto escuchar Radio María, que tiene una audiencia inmensa, escuchar hablar de Luisa Picarreta. Entonces, como la cosa avanza, se difunde también en lugares muy, muy duros como el Italia, donde las cosas son muy lentas, pero falta avanzar y felicito a Jesús Auzokua que está haciendo avanzar esto con varias estrategias, que son estrategias así de crear verdaderamente un camino. Yo, ¿cuántas veces he intentado esto en la pastoral de la salud? Digo, no basta hacer curso básico, que se repiten siempre lo mismo curso básico. Al final la persona se aburre y se va. En cambio, necesita hacer un proceso básico, después medio y después alto, y la gente que tiene que pasar de una fase a la otra. Es como la escuela, de básico al medio a la universidad. No puede quedarse siempre a escuchar la profesora de básica. Esto no es normal. Entonces, lo que en otros campos no se logra, creo que aquí lo estamos logrando en tiempos muy rápidos. Sí, ha sido exponencial. Ha sido exponencial. De cierto tiempo para acá, yo creo que 2 años para acá, ha sido exponencial. Ya no ha sido ascendente todo, incluyendo Sí. la enseñanza de Divina Voluntad en los diferentes canales que nosotros manejamos, ¿verdad? Desde Cenáculo, el Fiat, Tercer Fiat y Mundo Católico, ya ha sido exponencial, todo. Sí, como número Sí. exponencial, estamos a Sí. 700.000, pero como No, exponencial en preparación cuanto a de lo que dice crecimiento. Vanessa, En cuanto a obviamente crecimiento. son muy poco Sí. la formación medio alta y mucho Sí. la formación básica. Tenemos que hacer poco a Que poco todo es medio. equilibrio, ¿no? O sea, disminuir lo básico y aumentar lo medio alto. Esto es Sí. el objetivo. Sí. Entonces, dar todos los instrumentos para hacerlo. Si la gente quiere, esto es posible. Muy bien, muy bien. Y- Le preguntan de su libro, ¿cuándo usted opina o tendrá la posibilidad de que lo pueda compartir? Esto es la respuesta a Jesús. A ver, Jesús, ¿qué pasó? ¿Jesús Auzokua? ¿Jesús el de abajo? Auzokua, sí, ¿no? Sí, pues si le pregunto a Jesús, pues ya es divina voluntad. Jesús de España, no de No, Nazaret. el cenáculo que siempre ha estado apoyando al padre Pietro en los 3 libros, este es el tercero, el padre tiene 2 obras más,
Este es el de la praxis, la teología pastoral, pero tiene 2 libros más sobre la parte dogmática también, ¿no? Muy sintética, muy estructurada, ¿verdad? Entonces, los 3 tomos, pues esperamos hacer la revisión final porque se pretende obtener el imprimatur y el nihil obstat. Entonces, lo estamos utilizando como programa de trabajo y lo que es edición como tal, se pretende que este libro tenga la autorización eclesial y en eso estamos trabajando ya. Entonces, eso para publicarlo y poderlo comercializar como tal, ¿eh? Pero para trabajar con él, digamos que este documento pues lo va a hacer el padre Pietro al voluntariado, por va a ser la base de estos retiros que vamos a llevar a cabo y por tanto por el momento no se van a difundir, se van a utilizar como manual para trabajar en estos retiros que va a dar el padre Pietro como el doctor Tomasini también. Después de que se haga el trabajo en el ámbito eclesial y se obtenga el correspondiente imprimatur y tal, que duda cabe que, pues bendito sea el Señor, cuando Él quiera, pues se publicarán y se darán a conocer para que ustedes puedan acceder a ello. El cenáculo lo va a promover, lo va a editar, lo va a imprimir, como está haciendo con el Libro del Cielo, con las Horas de la Pasión y con la Reina del Cielo. Ya lo podremos sacar también aquí en México. Que lo Sí, podamos claro. El primer volumen está ya en 3 idiomas, castellano, italiano e inglés, ya bien corregido por buenos correctores de inglés también. Acaban de traducirlo. El segundo volumen en 2 idiomas, castellano e italiano. El tercer volumen solo castellano. Entonces, estamos como en fase, ¿no?, de traducción, de todo. La cosa más compleja es esto de obtener el imprimatur. No es fácil, no es rápida este proceso. Lleva un proceso y bueno, estamos en ello, preparando el material con los contactos oportunos y en los tiempos del Señor, que son los de Él, no vamos a precipitar nada. Y lo importante es que este manual que el padre va a terminar en breve, ya me decía ayer, va a ser ya utilizado para ponerlo en práctica, para que sea un manual de trabajo en estos retiros que, como digo, vamos a dar comienzo en breve. Siempre nos hemos basado, siempre que hemos hablado con el doctor, con el padre, es decir, cuando dice el Señor que más valdría una persona que diera vida a la divina voluntad, podría modificar esta barbarie que estamos existiendo. Entonces, a ver si el Señor nos da la luz para poder potenciar el mayor número de personas que somos capaces de obtener la constancia por la gracia de Dios, la constancia que requiere dar vida a la divina voluntad. Porque sin constancia, sin perseverancia, no vamos a llegar a lo que el Señor nos pide, que es vivir en unidad continua con Él, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces de Jesús ayudar. otra vez lo tenemos muy cortado, va a tener que salir y entrar. Lo tenemos muy cortado, me da mucha pena, pero ¿qué quiere que le diga? Me da mucha pena, pero ya lo empezamos hoy todo cortado, ya no empezamos a entender nada. Salga y entre. Que nos diga. Estaba dando de la perseverancia. A ver. Sí. Esto no es solo un tema de voluntad humana, ¿no? Dice, con mi voluntad voy a tener perseverancia, con mi voluntad voy a tener atención. No, no es solo un tema de voluntad. ¿Por qué? Porque hay personas y personas. Hay personas que tienen la perseverancia como trato de la personalidad. Entonces, en todas las cosas que hacen, tienen perseverancia. Se casan y son perseverantes. O toman una consagración y son perseverantes. Van a misa y son perseverantes. Y otros que no. Otros propio por personalidad son inconstantes en todos. Entonces, por eso yo digo, necesitamos ayudar a los inconstantes. Es decir, mejora tu inconstancia. Al límite no llegará nunca como los constantes de siempre, con las personas estables, pero puede mejorar con herramientas. Si tú no le das la herramienta, él se va a comportar como siempre.
y uno no le puede tampoco acusar, tú no tienes fe, tú no tienes divina voluntad, tú no tienes... ¿Por qué? Porque su personalidad llega hasta este punto. Y Dios, yo creo que es misericordioso. Él nos juzga según la personalidad que nos ha dado. Entonces, no puede juzgar a todos. Yo hago este ejemplo en mi libro, que Luisa Picarreta tenía un problema que era la dependencia afectiva de Jesús. Quería sentirla sensiblemente que Jesús la venía a visitar. ¿Qué pasa? Que toda la mañana, si uno lee el libro del cielo, se quejaba que Jesús no había venido para 2, 3 días, se la había dejado sola, y ella se quejaba, ella todos los días se quejaba de esto, hasta los 74 años. O sea, ella ha pasado 50 años quejándose. ¿Por qué? Tenía este límite de la dependencia afectiva. Al final, Jesús todos los días le explicaba el por qué no venía, que tenía que tener paciencia, que tenía todos los días le explica, ella todos los días se queja. Entonces, para decir, no le podía pedir a los 20 años a Luisa de superar este límite. No, ella lo supera 50 años después, a los 74. Y así todos nosotros, cada uno de nosotros tiene sus límites y tiene que trabajarlo. Al final lo va a ganar la batalla, pero tiene que trabajarlo y nosotros tenemos que ayudarla a trabajarlo. Maravilloso. Hay que trabajarlo. Pues sí, tenemos que trabajarlo y yo creo que todo lo tenemos que hacer. Sí, sí. Todo lo tenemos que trabajar. Y esto es lo que pide Jesús. No dice, lo tiene que ganar a toda costa. Algunas cosas sí, otras no. Ecco, habla Jesús. Sí, se anda mal su Parece internet, pero pues ya sigue hemos mal. tenido, allá en Europa el internet anda medio, En Europa. medio. A ver, Jesús, hable. A ver, Jesús, ¿lo escuchamos? Jesús, ¿nos escucha? Sí, ¿Nos escucha? sí, yo escucho. ¿Me escuchan Ahora ahora? sí, ya lo escuchamos bien, ya lo escuchamos bien. No sé qué ocurre, lo siento, lo lamento mucho, de verdad. No se preocupe, no se preocupe. Estamos Es parte acostumbrados. es parte de. No, estamos hablando de la constancia y de la perseverancia, Jesús, y también usted nos decía que sin esa constancia y perseverancia no podemos caminar en este camino, valga la redundancia, del reino de la divina voluntad. Necesitamos perseverar, necesitamos estudiar, necesitamos reflexionar, necesitamos experimentar. O sea, es un proceso. Y el padre Magliosi nos hablaba que pues era un proceso y que pues también a Luisa le había costado mucho. Así Le es. había costado mucho y pues lo tenía de primera mano, así que pues nosotros también nos costará porque tendremos que poner lo nuestro, ¿verdad? Es un proceso y claro, un proceso que requiere de ayuda, que requiere de un apoyo, y esta es la intención, es decir, servir de medio, de instrumento a través de lo que el Señor nos va poniendo, porque Él va marcando las pautas, va poniendo las personas, va poniendo las ideas, los medios, precisamente para esto, para facilitar que ese conocimiento pase a ser experimentado. El Señor quiere vida. El conocimiento, lo dice el Señor instantáneamente, siempre. Aunque sea solo un conocimiento, experiméntese. Porque con esa experiencia, dice el Señor, Él mismo va dando luz al alma para que el alma vaya teniendo más sed, más hambre de conocimientos. Porque cada acto que hacemos, por mínimo que sea en la divina voluntad, es un hilo de luz, como dice el Señor, que se instala en el alma de la criatura y amplifica esa unidad con el Creador. Entonces, empecemos a experimentar desde lo más ínfimo. Si verdaderamente conociéramos bien el libro 1, nos centramos en el libro 1 y empezamos ya a experimentar esa mortificación de los sentidos que nos dice el Señor, libro 1, ese olvido de las culpas, ese mírame a mí con un ojo y el otro mira lo que estás haciendo, ese espíritu de rectitud. Si el libro 1 nos da la esencia, pero nos falta precisamente, nos llenamos de tanta información. Están las redes, Cecilia, usted lo conoce muy bien, el padre y doctor, hay tantísima información sobre divina voluntad que hay un momento en el que nos perdemos.
Simplemente buscar aplicaciones de divina voluntad, hay no sé cuántas. Hay una pregunta muy interesante de los oyentes que dice, con la dependencia afectiva que tenía Luisa, ella estaba en la divina voluntad, cierto que estaba en la divina voluntad, vivía en la divina voluntad y actuaba en la divina voluntad, a pesar del obstáculo de la dependencia afectiva de Jesús. ¿Qué significa esto? Que no es que tenemos que ser perfectos y sin límites para vivir en la divina voluntad. Podemos estar con muchas imperfecciones, pero el deseo y la intención de vivir en la divina voluntad, el conocer, el decir, ven divina voluntad en mí, en mi vida, en mis actos, dame el préstamo de la divina voluntad por esta jornada, por esta mañana, por esta misa. O sea, solo esto ya uno está haciendo actos divinos y está viviendo en la divina voluntad, a pesar de los límites. Porque si no, si uno espera de ser perfecto para vivir en divina voluntad, no, nunca llega. No, tranquila, se está en la divina voluntad, más que estar, se vive. Bueno, hablamos de la novena, porque el tiempo ha pasado, ya estamos casi a una hora. Sí. Bueno, pues nada, yo le hago una breve introducción. El padre va a hablarnos de la encarnación, del verbo. Hay una cuestión de fondo importantísima que ponemos de relieve siempre, y es que el conocimiento de la divina voluntad sin la Iglesia no puede ser. No puede ser. Porque la divina voluntad es la Iglesia. Entonces, tenemos como objetivo fundamental siempre, al igual que el Evangelio de cada día, lo hacemos con el Evangelio que es publicado, luego lo coordinamos con los pasajes que tienen relación directa con el Evangelio del día. Bueno, pues del mismo modo, todo el tratamiento que se haga del conocimiento de divina voluntad siempre va a ir de la mano también de la parte que ya conocemos de la Santa Madre Iglesia. Esa coordinación de vida. Porque a veces parece que como que la divina voluntad no es la Iglesia, y es todo lo contrario. La divina voluntad es como un término acuñado, ¿verdad? Cuando es la voluntad de Dios, que se habla tantas veces en el Evangelio y que escuchamos tantas veces a los sacerdotes en la Eucaristía, hablan de la voluntad divina, ¿no? De la participación divina. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla en muchos pasajes, 521, el famosísimo 521, que estamos obligados, debemos imitar a Jesús, debemos de repetir en nosotros sus estados y misterios, como nos dice. No nos dice cómo, nos dice el qué. Entonces se trata de conectar estos dos aspectos. Entonces el Padre Pietro hoy en el ámbito de esta novena, que no es una devoción, que es, digamos, un modo de denominar que el Señor en 9 meses que estuvo en el seno virginal nos explica en lo que él llama 9 excesos de amor, 9 excesos de amor. Bueno, pues lo hemos acuñado como novena. Que nadie piense que es una devoción, que nadie piense que es una recitación, que nadie piense que es una jaculatoria, ni muchísimo menos. Es decir, es la narración de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a conocer de que la pasión del Señor comienza desde el mismo instante en que es engendrado. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta cuando le narra cada uno de los excesos de amor que viene a representar cada uno de los meses que estuvo en el seno virginal. Por tanto, qué importante, se lo dice el Señor a la sierva de Dios, que sea un sacerdote, como él dice, quien empiece a pronunciar esto. Lo tenemos en el libro 1 para quien cualquiera de ustedes lo quiera revisar. El Señor lo está pidiendo, le está pidiendo a la sierva de Dios esa Picarreta, ¿no? Le está diciendo que él, el volumen 1, sin fecha, le dice el Señor a la sierva de Dios, concretamente en el libro 1 nos narra los 9 excesos de amor.
Pero luego en el libro 25:15, 16 de diciembre, o sea, hoy, pero de 1928, hoy, hace todos esos años, el Señor, Luisa estaba haciendo la meditación y entonces dice que el confesor no quería hacerlos en público. Entonces el Señor le viene a decir, dice, ¿por qué? Dice el Señor, ¿por qué quieres oponerte a la lectura de los 9 excesos? El Señor no lo llama la novena. Dice, ¿por qué no quieres hacer los 9 excesos? Dice, ¿no sabes tú cuánta vida, cuánto amor, gracia contienen estos excesos? Debes saber que mi palabra es creación, que al narrarte los 9 excesos de mi amor en la encarnación, no solo renovaba mi amor que tuve al encarnarme, sino que creaba nuevo amor para investir las criaturas y vencerlas para darse a mí. Y dice el Señor, hago un breve resumen, dice, ahora con leerlos, mi amor viene renovado y duplicado. Es decir, nos está diciendo que lo que el Señor puso en cada exceso de amor, cada vez que nosotros meditamos cada exceso, dice que Él renueva y duplica ese amor. Fijemos la importancia que tiene. No es recitar la novena, no. Es que cada vez que nosotros meditamos lo que el Señor estuvo sintiendo en el seno virginal, esa oscuridad que él sentía, esa soledad, ese estar, el que es la infinitud está constreñido en un seno de una mujer, la Santísima Virgen, está encerrado, está sufriendo por nosotros, está solo. Entonces dice que cada vez que nosotros le acompañamos allá en el seno virginal, Él está renovando y duplicando el amor que puso en el momento en que Él entró en el seno virginal. Entonces, es de una riqueza extraordinaria ahora que estamos preparándonos para la venida del Señor, cuando el Señor lo que está queriendo es que seamos nosotros quien le abra el corazón para que nazca en nosotros. Estamos esperando a que venga en Belén, en sentido figurado, cuando lo que está esperando es que la criatura en nosotros le abramos el corazón porque quiere nacer en nosotros. Este reino del que Él habla en la divina voluntad somos nosotros. Él quiere reinar en nosotros. Él quiere que nosotros abramos el corazón para que Él nazca en nosotros. Y entonces, estos 9 excesos de amor, lo que nos vienen a decir, primero, la pasión empezó ahí. No empezó en los 3 últimos años. No empezó allá en Jerusalén. Empezó en el seno virginal de la Madre de Dios, cuando es engendrado en Nazaret, en ese hágase en mí según tu palabra. El Señor quiere que, al igual que en la pasión, le acompañemos en Getsemaní, le acompañemos en la cruz, le acompañemos en todo ese martirio. Nos dice, no os vayáis allá, empezad desde aquí, empezad desde el seno virginal, porque ahí empecé a pagar. Y ahí nos explica cómo la pasión, las 3 pasiones, la pasión del amor, la pasión de los judíos y de los cristianos, cómo empieza ya a reparar al Padre Eterno siendo engendrado desde el instante, ya empieza con la voluntad divina, con la divina voluntad, estaba intacta, mientras que la parte que estaba encarnando estaba creciendo. Él ya estaba reparando al Padre Eterno con la divinidad por el pecado de los pecados, el pecado del amor, el pecado de la desunión de Adán con el Creador, el que frustra el fin para el que fuimos creados, lo que frustra, que es la unidad que quería Dios con el hombre. Pues ya Jesús, siendo engendrado, todavía no habiendo sido constituido como persona íntegramente, Él ya, en su divinidad, Él sí ya estaba reparando al Padre Eterno con esa parte divina. Él quiere que conozcamos esto, que ya estaba
ya estaba pagando al Padre Eterno por el pecado de la lejanía del hombre con Dios. Entonces, Padre, cuando usted quiera, pues Sí. encantado de escucharlo. Sí, sí. Parto un poco de lo que tú estás diciendo para poi seguir con la parte más teológica. La reparación. Luisa también reparó. Si nosotros pensamos a Luisa, Luisa no es que se fustigaba o hacía particulares penitencias. Luisa, la primera cosa que hacía era, cuando aprendió a reparar con Jesús la pasión, Luisa repetía la pasión de Jesús, no de manera simbólica, sino de manera real. O sea, era una alma víctima como tanta otra alma víctima que repetía la flagelación, la coronación de espina, la crucifixión con los clavos. Entonces, ella reparó, hizo la tercera pasión de Jesús realmente, como todas las almas víctimas repetía esta pasión. Después, la otra pasión de Luisa, o la otra reparación de Luisa, era ser despertada por el sacerdote todas las mañanas. Ella se queja muchísimo de esto. 1000 veces se le pide a Jesús, quítame esta pasión de ser despertada porque se petrificaba. Y Jesús dice, no, esto te sirve. Esto sirve a la divina voluntad, sirve, entonces, y se lo mantuvo. Y después la otra de estar en una cama. Esta también era una pasión para Luisa. Estar en una cama, no poder salir de su cuarto. Sale cuando después va en esta casa de San Aníbal María de Francia. Una vez sale, ve el sol y todo lo que prueba, pero ella no puede salir, esto le cuesta también, ¿no? Salir del propio cuarto. Entonces esto muestra cómo hay varios tipos de pasiones, ¿no? Varios tipos de pasión, no solo la vinculada con las 24 horas de la pasión, sino también la pasión de toda una vida. Y así como para Jesús empieza todo en la encarnación. Y hablemos, entonces la pasión es aceptar esto que Jesús pone en el camino de la vida, que era para Luisa una forma y para cada uno de nosotros otra forma. Cada uno tiene su forma de pasión. Quien más, quien menos. Encarnación. Entonces, la pasión empieza en la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Normalmente nosotros lo vemos, los dos pilares del cristianismo son la encarnación de un lado y la redención y la justificación del otro lado. Como sobre esto se basa toda la teología cristiana, que es distinta de toda la otra teología de las otras religiones, que se basan sobre la paz, sobre la obediencia a Dios, sobre la alianza, sobre otros factores. Nosotros tenemos encarnación, que es Dios que se hace hombre, y redención, el hombre que es hecho Dios por Dios. Entonces, es justificado, etc. Encarnación tiene dos significados que son muy interesantes para nuestra vida. El primero, el Dios con nosotros. Encarnación, algo pasa donde Dios decide de venir en nuestro mundo, de venir a habitar en una carpa con nosotros. Para hablar de Dios se parte del mundo. Entonces, un Dios que entra en el mundo, entra en nuestra vida. Dios en medio de nosotros. Encarnación se puede como definir Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios al encuentro de nosotros. ¿Por qué? ¿O para qué? Para hablarnos, para encontrarnos, para liberarnos, para guiarnos, para sanarnos, para construir junto un proyecto de salvación. Entonces, el primer concepto de encarnación es que no estamos solos, Dios está aquí, en este mundo, con nosotros. Dios se hizo carne, no dijo Dios se hizo espíritu, o Dios se hizo ángel, o Dios se hizo, no, pez o pescado, no, Dios se hizo carne, carne humana. Entonces, esto es la primera gran verdad teológica, que Dios es uno de nosotros, está con nosotros y quiere vivir con nosotros esta historia de la salvación. Nosotros no estamos haciendo esta historia con la fuerza humana, política, con los poderes, con la economía, no, la estamos haciendo con Dios con nosotros. Entonces, sentirnos acompañados, nadie se puede sentir solo en una encarnación. La encarnación sirve para hacernos
vivir junto con Dios, todo lo que vivimos. Esto, vivo en Dios, con Dios, por Dios, para Dios. Esto es la encarnación que me lo permite. Si Dios no se encarnaba, yo nunca habría podido hacer esto. Segundo concepto de la encarnación es Dios nos está liberando de los dualismos. Me explico. Todas las religiones viven de dualismos y los dualismos son obra del demonio. ¿Qué son los dualismos? Dividir carne y alma, materia visible, tangible, el mundo invisible, humano y divino, profano y sagrado, los laicos de un lado y los sacerdotes del otro lado, el cuerpo de un lado y el espíritu del otro lado, la naturaleza de un lado, la gracia del otro lado, el mundo de un lado y la iglesia del otro lado, Cristo humano, Cristo divino, voluntad humana, voluntad divina, dividir. ¿Quién que divide estas dos? El diablo. ¿Y cómo lo hace? Lo separa como si fueran dos realidades completamente distintas. La encarnación dice, no mirarla distinta. Cristo entró en este mundo. Cristo humano y divino vivieron en la misma persona. No son dualismo donde uno es malo, el otro es bueno. Y se tiene que luchar uno contra el otro. No, tiene que ser integrados. No estoy diciendo que tiene que ser homogéneos, son la misma cosa, no son la misma cosa. No estamos hablando de holismo uniformado, no. Es como la Trinidad. Las personas de la Trinidad no son ni separadas ni confusas. Eso dice la teología. No son ni la misma cosa, homogéneo, holismo, ni separado, cosa completamente distinta. No, son integradas las personas. Es así, todo este dualismo de la vida que nosotros vivimos, he contado más de 20 dualismos que nosotros en la vida normalmente dividimos y vivimos o de un lado o del otro lado. Están los materialistas de un lado y los espiritualistas del otro. Por ejemplo, la novena que decía al comienzo Jesús. La novena se puede vivir de manera mala como devocionismo, como espiritualismo. Entonces, personas que están siempre allá haciendo actos espirituales, ingenuo pietismo, haciendo siempre novena, aquí, allá, devociones de un tipo, devociones del otro, y después le falta completamente la dimensión práctica de la vida, la dimensión de la caridad, la dimensión de las relaciones, la dimensión del equilibrio mental, tantísima otra dimensione. ¿Por qué? Porque están siempre haciendo novenas o actos de devocionismo. Esto es incorrecto totalmente. Están en un dualismo, han entrado en un dualismo. Piensan que están haciendo un favor a Dios, en cambio están haciendo un favor al demonio. Entonces, estos dualismos, la encarnación lo viene a solucionar. Al menos Jesús viene para integrar los polos opuestos. Lo integra, lo transfigura la carne y el alma, la materia y lo espíritu, lo humano y lo divino, lo profano y lo sagrado, sacerdote y laico, lo transfigura los dos y lo asume. Esto también es otro concepto importante de los padres de la iglesia. Todo lo que Jesús asumió, él asumió la carne, asumió la materia, asumió lo humano, asumió lo profano, lo laico, asumió un cuerpo, asumió la naturaleza, asumió el mundo y lo transfigura y lo salva. Todo lo que es asumido, dicen los padres de la iglesia, es redimido. Entonces, sin estos elementos, no se podría salvar la humanidad. Entonces, esto es un concepto fundamental. Entonces, cuando hablamos de encarnación, tenemos que hablar, Dios nos está liberando de los dualismos. Y para hacer un ejemplo un poco práctico sobre cómo funcionan los dualismos, le digo el mecanismo de los dualismos, cómo el demonio engaña a la persona y lo lleva en los dualismos, entonces lo saca de la encarnación. ¿Por qué? Significa la persona no ha entendido la encarnación y no está viviendo la encarnación, no está viviendo Navidad. Lo hace a través de las ideologías. Cada ideología, son decenas y decenas las ideologías que han entrado ahora, la última, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, cada año nacen nuevas ideologías. Cada ideología diabólica engaña creando dualismos, materialismo, hedonismo, marxismo, etc.
engaña, capitalismo, todas ideologías. Crea dualismo. Entonces, un anti-encarnación. Los dualismos son lo opuesto de la encarnación. Siempre lo que hace Dios de un lado, el demonio hace lo opuesto del otro. Dios hace la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el demonio hace la otra Trinidad, dragón, primera bestia y segunda bestia, etc. Dios hace las virtudes, el demonio hace los vicios. Todo el demonio copia a Dios haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, la ideología crea dualismos, anti-encarnación, luego divide los dos polos que se vuelven opuestos, excluyentes. Un polo excluye el otro polo. Para un ejemplo práctico, pueden ver o con los partidos de fútbol o con los partidos de política, etc. Un polo excluye el otro polo. Lo separa, lo divide y lo pone uno contra el otro. Los dos se empiezan a luchar, a combatir el uno contra el otro. Son como dos extremos y después te obliga a elegir el otro engaño del demonio. Entonces, primero crea el dualismo, después se lo pone uno contra el otro y después te dice, ¿tú con quién estás? ¿Con esto o con este otro? ¿Con un polo o con el otro polo? Tiene que elegir, porque uno es la verdad y el otro es la falsedad, la mentira. Entonces, uno tiene la verdad, posee la verdad. Ya esto es diabólico, porque nadie posee la verdad, solo Dios posee la verdad. Entonces, uno posee, el otro, la mentira, debe ser eliminado, debe ser destruido. ¿Tú con quién estás? ¿Con la verdad o contra la verdad? Y esto se puede ver continuamente en la historia y en muchísimos lugares cuando ve dos grupos o dos personas que están peleando una contra la otra. Es siempre un mecanismo de anti-encarnación, de una persona que no ha entrado en la encarnación, no está viviendo la encarnación, está viviendo los dualismos diabólicos. Entonces, viene con las sectas, todas las sectas usan este mecanismo, con la política, todas las políticas usan este mecanismo, por eso el demonio dice, la política es mía, le dice a Jesús sobre el templo, el pináculo del templo, la política es mía y yo la doy a quien quiero. ¿Por qué? Porque la política usa este mecanismo de dualismo. Los fariseos usaban este mecanismo, que ellos eran los buenos y todos los demás eran los pecadores. Incluso yo digo la medicina alopática usa este mecanismo de uno contra el otro, un fármaco contra un síntoma, y Jesús nunca usa el dualismo. Jesús siempre busca de integrar. Lo único que dice tiene que eliminar es el demonio y el pecado, el único. Se pone contra el demonio, contra el pecado, y se indigna cuando ve a la persona que están con el demonio. Pero por todo el resto, Jesús integra el tributo a César o a Dios, la cizaña o el trigo. Siempre Jesús integra, juntos, y Marta o María, juntos, dentro o afuera, limpiar dentro o limpiar afuera, juntos. O sea, Jesús nos enseña esta encarnación, la vivió y la enseñó toda su vida. Esto era lo que quería compartir. Entonces, vivir Navidad, vivir esta novena, significa vivir la encarnación y no hacernos engañar de este dualismo y de estas ideologías de la historia. Muy bien, con esto prácticamente terminamos nuestra emisión. Ya están publicados, el día de hoy ya salió la publicación del primer día. En videos ahí está, también está en el Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Mañana ya sale publicada a las 9 de la mañana, todos los días va a salir a las 9 de la mañana, los 9 días, para que ustedes la puedan disfrutar. La verdad es que se vale la pena, el santuario es precioso, de la Gran Promesa es, bueno, espléndido, la verdad que es un lugar precioso, y al final se tiene la meditación del doctor Tomasini. O sea, se tiene, como lo pidió a Luisa, lo vuelvo y lo repito, en una iglesia, delante del Santísimo, con un sacerdote, y además está la explicación del doctor Tomasini, así que bellísimo. Ustedes lo pueden compartir y darlo a compartir a los demás. No sé si ustedes quieren decir algo más. Con esto terminaríamos nuestra emisión del día de hoy, en donde hemos hablado de diferentes temas que se refieren a la divina voluntad, al voluntariado y finalmente a la novena de Navidad en la divina voluntad. No sé si quieres decir algo más, Jesús, o Vanessa, ¿quieren decir algo más? No lo oigo, no lo oímos.
Ya. Ay, es que qué difícil Ahora así. sí. Ahora Sí. sí, ahora sí. Bueno, yo por mi parte, aquellos que tienen alma reparadora, que son la mayoría, estamos siempre hablando de reparación al Señor. Ahora tenemos la oportunidad de poder preparar el alma hasta el día 24 por la noche, porque ahora, en vez de acompañar a Jesús en el Calvario, acompañémosle porque nos está pidiendo que le acompañemos en el mismo seno virginal. Yo, de verdad, es una experiencia que les va a generar muchas sorpresas. Cuando empiecen a introducirse espiritualmente en el seno virginal para acompañar a nuestro Señor Jesucristo, que está solo. Y no olvidemos que en Dios no hay tiempo. Está ocurriendo. Esa gestación del Verbo encarnado está en acto, se está produciendo. No pasó, está siendo, lo que nos permite estar con Él. Y en el momento en que, al igual que en Getsemaní, cuando vamos allá a acompañarlo, lo estamos reparando en esa soledad que siente. Imagínense ustedes en el seno virginal que está constreñido entre la cavidad de lo que forma el seno virginal. Dediquémosle durante estos próximos 9 días nuestra atención en el seno virginal, uniéndonos con él para hacerle compañía. Con que solamente hiciésemos esto, entrar en el seno virginal para hacerlo compañía, lo estaremos reparando ya y estaremos haciéndolo feliz en realidad. Y por supuesto, estaremos haciendo ese acto en unidad con el Creador, en su voluntad divina. Y por supuesto, estaremos haciendo actos en la divina voluntad. Y por supuesto, estaremos recibiendo la luz que origina un acto hecho en la divina voluntad, que no es otra cosa que una vida divina. Imagínense ustedes belleza tan enorme que representa estos 9 días, ser conscientes de que Jesús nos pide compañía en el seno virginal para que empecemos a reparar al niño Dios antes de que vea la luz el próximo día. Pues muchísimas gracias, Jesús. Padre Pietro, ¿quiere decir algo más? Una oración final. Por favor, antes de eso, Vanessa, ¿quieres decir algo? Vanessa, ¿se le congeló? ¿Se congeló? Ya decíamos que se estaba portando muy bien. A ver, Vane, ya no te escuchamos. No, ya se salió. Se congeló. Ahora Y salió. entrará. Padre Ok. Pietro, hacemos la oración. Vanessa, ¿nos quieres decir algo, Vane? ¿Nos quieres decir algo? No, invitarlos a todos igualmente a que vivamos estos días en recogimiento y como Jesús lo pide para experimentar esto que nos pide. Muy bien. Gracias. Gracias, Vanessa. Y Padre Pietro, hacemos la oración final. Sí, cortita. Ven, oh querer supremo, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y conquista a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias, Padre Pietro. Gracias, Jesús. Ausokua. Gracias, Vanessa. Dios les bendiga. Gracias a Hasta la todos. próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias a todos.